Hoy vamos a hablar sobre el profeta Jeremías. La semana pasada, tomé el cántico del siervo, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que ya ven que resultó, pues, muy polémico, muy polémico. Y yo creo que es el texto más importante de Isaías, por lo menos para los cristianos, para el Nuevo Testamento. Tenía yo duda la semana pasada de si tomar la profecía de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, y que está en Isaías 7, pero todavía consideré este del cuarto cántico más trascendente. Para Jeremías, pues estuve pensando qué tomar y decidí abordar la vida del profeta Jeremías. Es el profeta, sin duda alguna, del que más conocemos, más detalles. Hay tres grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. El más largo es Jeremías, porque el de Isaías son más capítulos, pero son tres Isaías. El primer Isaías son los primeros 39 capítulos y no todos son del profeta Isaías. Eso ya lo comentamos la semana pasada. El libro del profeta Jeremías tiene 52 capítulos, lo que hace que sea el más largo. Claro que tampoco todo el libro el profeta Jeremías es de él. Como vamos a ver, gran parte de este libro del profeta Jeremías está narrado en tercera persona. Quiere decir que alguien está hablando de Jeremías. Se entiende, pues evidentemente que no es Jeremías. Es el más largo de los profetas. Luego sigue Ezequiel, del que también sabemos muy poco de su vida, muy poco. Bueno, también de Isaías 1, 2, 3 sabemos muy poco. Y de los demás profetas, pues también tenemos flachazos de sus vidas respectivas. Eh, pero de Jeremías es muy interesante que tenemos muchos detalles de su vida y sobre todo de su corazón, quiero decir, de su interior, de sus luchas internas. De ningún otro profeta, es más, de ningún otro personaje del Antiguo Testamento tenemos tanto conocimiento como de Jeremías, excepto en el caso del libro de Job, que ustedes saben que es todo un drama sobre una persona. Pero quitando Job, la persona que mejor conocemos es Jeremías. Y curiosamente, relacionándolo con la conferencia de la semana pasada, algunos autores consideran que el justo sufriente, el siervo de Yahvé que sufre por los demás, es precisamente Jeremías. Y vamos a ver algún texto en el que parece que así es y que da origen, digamos, a esa suposición. Pero les decía que conocemos mucho del corazón, de los sentimientos, de las emociones de Jeremías, porque pobre cuate, nos pasa un poco como Job. También ahí tiene un texto muy similar a Job, cuando Job dice, maldito el día en que nací, maldito la noche en que se dijo, maldita la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Bueno, la misma expresión tiene Jeremías. Jeremías es más antes que Job, de manera que es pensable que el autor del libro de Job haya leído a Jeremías y se haya inspirado en Jeremías para hacer esa queja eh, inaugural de Job. Inaugural porque está en el capítulo 3. Bueno, vamos a abordar a Jeremías. Eh, como les iba diciendo, consideré que, digamos, lo más llamativo es hacer un esbozo de la vida de Jeremías. Y entonces les voy a mostrar un apunte que hice para esta sesión, al cual me voy a ceñir, este, pues para seguir un orden, ¿verdad? Para seguir un orden. Lo primero que podríamos decir de Jeremías es precisamente el inicio del libro. Dice ahí en el inicio del libro del profeta Jeremías, palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín. Bueno, pues ya es una presentación. A quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de
Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 de su reinado. Es un condensado de datos muy interesante. Y también el tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Como ven, bueno, los tres primeros son una bomba atómica. Yo no pretendo que hayan ustedes captado todos estos detalles, pero vamos a masticarlos. Vamos uno por uno. Dice, hijo de Gilquías. Sí, hijo de Gilquías. este, de los sacerdotes de Anatot, muy cerca de Jerusalén. Anatot. Entonces era levita, era de la tribu sacerdotal. Esta idea de que los profetas están en contra de los reyes y de los sacerdotes y de todo el mundo no es cierto. El primer Isaías era muy amigo de los reyes de Judá. Elías era muy cercano a los reyes de Israel. Y Jeremías bueno, también son críticos, pero eso no quiere, pero que sean profetas no quiere decir que sean siempre críticos contra los reyes. Tampoco críticos de los sacerdotes. Hay profetas muy críticos de los sacerdotes. Aquello de que el culto exterior y sus labios están cerca de mí, pero sus obras. Sí, hay muchos profetas que son críticos de los sacerdotes, pero hay profetas que son sacerdotes. Este es el caso de Jeremías, era sacerdote. Lo mismo Ezequiel, ¿verdad? No están en contra del sacerdocio, sí en contra del sacerdocio superficial, ¿verdad? Bueno, entonces Jeremías era hijo de Gilquías, este, de la familia sacerdotal de Anatot, a 8 kilómetros al noreste de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén, ¿verdad? Y luego dice que en el año 13 del rey Josías empezó, y aquí es donde empieza, bueno, donde es importante hacer una ubicación histórica. No me voy a detener mucho en ello, porque esto es una historia de Jeremías, no es la historia de Israel. Pero aquí les puse los reyes de Judá, los últimos reyes de Judá. En 642 empezó a reinar Amón, de la dinastía de David. A él lo sucedió Josías. Josías reinó 31 años, de 640 al 609. Este Josías fue un rey muy piadoso. Según esto, según la Biblia, en su tiempo se descubrió la ley que se había perdido, la ley de Moisés, se había perdido y en su tiempo la descubrieron haciendo algunos trabajos en el templo. Y entonces, fundamentado en esa ley, Josías empezó una revolución religiosa, una purificación religiosa. Es de los reyes después de David el más piadoso, el más grande, Josías, el más grande, pero no en términos de riqueza ni militares. De riqueza, pues, y militares, el más poderoso fue Salomón, más incluso que David. Pero Josías fue el más piadoso. Ya saben que Salomón, pues, era bastante disoluto, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Josías era un rey piadoso. Y sin embargo, murió en 609, ¿verdad? Le tocó la época no de independencia de Israel, sino en que estaba Israel sometido al poderío de los eh, caldeos. Eh, antes de los caldeos habían estado bajo el dominio de los asirios. Pero los caldeos dominaron a los asirios y también dominaron Canaán, la tierra de Canaán, y también pusieron en jaque a los egipcios. Los caldeos no derrotaron a los egipcios, pero sí los limitaron, los metieron en Egipto, digamos, y controlaron toda la tierra de Canaán. Entonces, Josías pagaba tributo para no ser destruido, porque ya saben que venían el ejército invasor, en el mismo caso que los asirios derrotaban
y luego imponían tributo. Y si la nación negaba el tributo, venían, destrozaban la nación y se llevaban a la gente al destierro. Entonces la nación desaparecía, como sucedió con el caso de Israel, que se negaron a pagar tributo a Siria, vino Sargón II, destruyó el reino del norte y se llevó deportados a los israelitas. Y de esa destierro, de esa destrucción, Israel, las tribus del norte ya no se levantaron. En cambio, Judá siguió pagando tributo, pero ahora están pagando tributo a los caldeos, ¿verdad? Entonces, ya están eh, en cierta debilidad de los caldeos. Josías lanza una reforma religiosa. A Josías lo sucede su hijo Joacás. Así lo transliteran en las Biblias en español. En hebreo es Jehoyahaz. Jehoyahaz. Aquí en 2 Reyes 23:31 se narra pues cómo subió él al trono después de Josías, pero nada más reinó 3 meses. ¿Ven? Y a Joacás, a Jehoiahaz, lo sucedió otro hijo de Josías, eh, Jehoiakim. Lo transliteran como Joaquín. A lo mejor alguien está escribiendo por eso. Lo transliteran como Joaquín. Él gobernó del 609 al 598. Su nombre es Jehoiakim, con M al final. Esa M es importante, ahorita van a ver por qué. Es otro hijo de Josías. Él reinó 11 años y le tocó negó el tributo. ¿eh? Jehoiakim negó el tributo al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y vino Nabucodonosor a sitiar Jerusalén, ¿verdad? En 598. Y sitió Nabucodonosor Jerusalén, y se llevó preso a Jehoiakim, se lo llevó preso y puso a su hijo, por eso está abajo de él, con el número 5, que lo traduce, en la Biblia ponen Jeconías. En hebreo es Jehoiakim, es lo mismo que el de arriba, nada más que con N al final. Y aquí con K, y aquí es con Q. Esa es la diferencia, pero suenan igual. Es hijo de Joaquín, Jehoiakim, también le llaman con Yahu en la Biblia, con Yahu. Eh, y aquí viene con Yahu, con Yahu, y aquí viene Jeconías. ¿Mm? Bueno, entonces, hijo de Joaquín, que gobernó en 598 nada más 3 meses, ¿verdad? No, perdón, aquí Joaquín murió, ¿eh? No se lo llevaron a Babilonia preso, él murió. Y él negó el tributo al rey de Babilonia. Si tuve un lapsus, discúlpenme. Jehoiakim negó el tributo al rey de Babilonia y murió y dejó a su hijo Jehoiakim con Yahu o Jeconías en el reino. Y nada más reinó 3 meses. ¿Por qué? Porque aquí vino Nabucodonosor, le negó el tributo. Entonces Nabucodonosor vino cuando estaba su hijo gobernando y lo derrotó y se lo llevó preso a Babilonia y deportó a unos israelitas. No fue un castigo brutal, probablemente porque Jehoiaquín nada más tenía 3 meses reinando. Él no había negado el tributo, había sido su padre, Jehoiakim, el que había negado el tributo. Entonces, eh, Nabucodonosor se lo llevó junto con otra gente, no mucha, preso a Babilonia. Estuvo este rey preso en Babilonia, no lo mató Nabucodonosor. Entonces aquí se sucede que hay dos reyes, porque se lleva se lo lleva preso, ¿verdad? A Babilonia y pone en su lugar
a otro hijo de Josías, ¿no? Joacás, Joaquín, y a otro hijo de Josías. Aquí le puse el número 6 porque gobierna en Israel después de Jehoiaquín. Y se decía Sidquillahu, así se dice en hebreo, es el nombre que le puso Nabucodonosor, su nombre era Natanya o Natanya. Fíjense que los nombres, aquí me quiero detener un poco, eso es un poco la historia. Él gobierna de 597 al 586. ¿Qué pasa? Que se decía, niega el tributo, niega el tributo otra vez. Y entonces viene Nabucodonosor todo enfadado y mata a Sedecías y destroza Jerusalén. La destrucción del templo es aquí, 586. Destroza Jerusalén y se lleva a muchos deportados a Babilonia. Esa es, cuando nosotros hablamos de la deportación de Babilonia, hablamos de esta, de la del 586, porque fue la principal, mató al rey Sedecías y sí, pero antes de eso había habido otra deportación en el 598 y se había llevado al rey Jehoiaquín preso a Babilonia. No lo mató, se le llevó preso. Cuando vino esta otra vez, en 586, sí mató a Sedecías, que era el rey que había negado tributo, con lo mismo que había hecho Joaquín. ¿eh? Este, Jeconías no, porque él, como les decía, pues hijo de Joaquín, él fue, Joaquín con N, fue el que negó el tributo y el que pagó los platos rotos fue su hijo, que apenas tenía 3 meses en el gobierno cuando vino Nabucodonosor y lo aplastó. Pero luego Nabucodonosor puso a Sedecías, Sedecías luego negó el tributo y Nabucodonosor vino y lo mató a, a Sedecías, Sitquillahu. Bueno, decía que me quiero detener un poco en los nombres. Vean que todos son teóforos. Yehó es de Yahvé. ¿Mm? O puede ser, bueno, Jehová, Yehó. ¿Mm? Es nombre teóforo. Jehoiakim. Es nombre teóforo. Sidquillahu. Aquí está el nombre al final. Al final del nombre propio está el nombre de Yahvé. Yahu. Les decía yo que el nombre de Dios pudo haber sido Yahu. Eh, de ahí viene Yahvé. Matanyah. Fíjense, sin la U al final. Yah. Por eso es posible. Sabemos que el nombre es Yahvé. Yahvé. Más que Jehová, por los finales, ¿ven? Yahu, Yah, eh, Jehoiaquín con Yahu otra vez, Yahu, que son, les decía, nombres teóforos y que esconden el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, y que no sabemos las consonantes, Y, H, U o W y luego H al final. Es el tetragrama sagrado. ¿Cómo, qué vocales tenía? Es lo que no sabemos exactamente, ¿verdad? Pero parece que era ya, ya, y de ahí podría ser ya ve, ya ve. Eh, bueno, pero eso es otra discusión. Entonces, en el año, dice aquí el primer versículo, el segundo versículo, dice que Dios le habló en tiempo de Josías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 del reinado de Josías. Si Josías comenzó a reinar en el año 640, el año 13 de Josías es el 627. Es el año 13 de Josías, 627. Y ahí es cuando Dios le habla a Jeremías, 627. Les decía yo que Josías empezó una gran reforma religiosa, ¿verdad? Basada en el descubrimiento de la ley, que es, bueno, los autores
Por lo que hace Josías, nos damos cuenta de que es la ley que se ha preservado en el libro del Deuteronomio. De manera que sabemos que esta ley que descubrieron en tiempo de Josías es parte del actual libro del Deuteronomio. ¿Esto por qué es importante? Porque Isaías, perdón, Jeremías, digamos que se encontró, vivió la reforma de Josías, la reforma que podríamos llamar deuteronomista. Es un profeta que en cierta forma se alinea con la teología deuteronomista, pero solamente en cierta forma. Jeremías, como los demás profetas, no es un profeta legalista que se alinee con una ley, con una norma escrita. Tiene mucho más riqueza. Digamos que la ley pues, es la estructura religiosa y gubernamental de Israel, pero los profetas son aquellos que actualizan el sentido del yavismo para el momento. Bueno, es lo que dice los versículos 1 a 3, nos presentan el marco. Dice que el año 13 de Josías hasta la caída de Jerusalén, ¿verdad? 586. Hasta ahí abarca. Es un profeta que abarca el momento más importante de la vida de Israel, el más importante. Sin duda alguna, eh, el momento más importante de la vida de Israel es el destierro. Antes dije yo que era el éxodo. Sí, pero cuando se vivió el éxodo allá sobre el 1250 antes de Cristo, no se escribía. En esa época no se escribía. Los relatos se guardaron, se conservaron en tradiciones orales, probablemente siglos después se escribieron, pero incluso el éxodo se escribe bajo la experiencia del destierro. Cuando el pueblo está en esa circunstancia precisamente que describe Jeremías, es cuando el pueblo escribe la historia del Éxodo. Es decir, podemos entender la historia del Éxodo a la luz de lo que pasó en el destierro de Babilonia. Claro, Jeremías no se fue a Babilonia desterrado. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces los primeros versículos nos presentan el marco histórico. Después viene los versículos 4 a 19 del capítulo 1, el relato de su vocación. Voy a ir leyendo unos pequeños detalles para no saturarlos porque son muchos textos, muchos capítulos. Voy a leer algún detallito, pero más bien me voy a centrar en la explicación. Es un profeta que tiene un relato de vocación muy interesante, ¿verdad? Dios le dice ahí en el texto que les estoy marcando, antes de haberte formado en el vientre te conocía, antes de que nacieses te tenía consagrado como profeta de las naciones. Entonces Jeremías dice, soy un muchacho, eso me recuerda a Moisés, por eso ahorita dije Moisés, soy un muchacho, yo no sé hablar. No, no digas que eres un muchacho y que no sabes hablar. Tú vas a ir a donde yo te diga y fíjense, no les tengas miedo. Yo estoy contigo para salvarte. Pongo mis palabras en tu boca. Y fíjense lo que le dice cerca del final. No desmayes ante ellos, o sea, ante el pueblo de Israel. Yo no te haré desmayar. Tú no desmayes y yo no te haré desmayar, le dice Dios. Pues por mi parte, mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce. Qué poderosas palabras a Jeremías. Te he convertido en plaza fuerte, pilar de hierro, muralla de bronce. O sea, tú vas a ser mi fortaleza, Jeremías, le dice Dios. Y sí, te harán la guerra, le dice. Fíjense lo que le dice Dios a su profeta. Te van a hacer la guerra, pero no podrán contigo, pues yo soy contigo. Sí, es que Dios mandó a Jeremías a la guerra contra su pueblo. ¿Por qué? Porque Jeremías
tuvo que anunciar a todo el pueblo que Nabucodonosor iba a venir y que Nabucodonosor iba a aplastar a Israel, lo iba a destruir. ¿Recuerdan el acontecimiento que narra Isaías, el primer Isaías, de que vino Sennacherib, rey de Asiria, en aquel momento, en el año 700, eh, eh, 100 años antes que esto? En el año 700, cuando el imperio asirio era el más poderoso, vino Sennacherib, rey de Asiria, y sitió Jerusalén. Bueno, Sargón II tomó Samaria, Israel, y luego vino Sennacherib y sitió Jerusalén el año 700. Eran 185.000, bueno, así dice el libro de Isaías, y así dice el libro de los Reyes, que narra esta historia. Eran 185.000 soldados asirios que sitiaron Jerusalén, y entonces era el tiempo del profeta Isaías. Y va el profeta Isaías con el rey y le dice, el rey está temblando de miedo, y le dice Isaías, no tengas miedo, Dios va a proteger a Jerusalén, Dios va a proteger su templo. Y en una noche bajó el ángel de Yahvé y mató el ángel exterminador. Mató a 185.000 guerreros asirios en una noche. Unos borrachitos se dieron cuenta en la mañana porque fueron allá al campamento de los asirios y vieron que todo era cadáveres y fueron a llevar la noticia. Ya Jerusalén se veía perdida, aunque Isaías había dicho al rey, ya ve, Dios va a proteger pueblo, esta ciudad. Bueno, entonces ni tardos ni perezosos, los profetas en la época de Jeremías le dijeron al rey y al pueblo, Dios va a proteger Jerusalén, no va a permitir que su pueblo y su ciudad sean destruidas. Y Jeremías es el único, bueno, junto con su discípulo Baruch, son los únicos que van contracorriente y le dicen al rey y le dicen al pueblo, no te hagas ilusiones, Dios no va a proteger Jerusalén. ¿Quieres tú estar con vida, seguir con vida, y quieres que Jerusalén siga existiendo como ciudad y como pueblo, Israel? Sigue pagando tributo al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Es la única manera. Dios no va a proteger. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, Jeremías era antipopular. Los jerosolimitanos, los de Jerusalén, los de Judea, no querían a Jeremías, lo detestaban, porque siempre andaba anunciando pues que venía el rey de Caldea, el rey de Babilonia, y venía a destrozar a Jerusalén. Era un colaboracionista, se puede decir así. Colaboraba con Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por eso los israelitas, los judíos, los de Judá, no lo querían. Entonces era un profeta despreciado por su propia gente. Pero ¿qué pasó cuando vino Nabucodonosor y tomó Jerusalén? Le dijo a Jeremías, Jeremías, eres libre. A ver si ahorita nos da tiempo de leer el texto. Eres libre. ¿Quieres irte a Babilonia? Te ponemos ahí un chalecito a orillas del río Éufrates para que la pases muy happy. ¿Te quieres quedar en Jerusalén? Quédate en Jerusalén. ¿Te quieres ir a Egipto? Vete a Egipto. Eres libre. ¿Por qué? Porque le decían, pues los caldeos, eres de los nuestros. ¿No? Sabemos que tú anunciabas nuestra victoria. Entonces, por eso Jeremías, cuando vinieron los caldeos, pues no sufrió. Bueno, claro que sufrió la destrucción de su pueblo, pero sufrió más de los mismos israelitas que de los caldeos. Bueno, entonces aquí tienen el marco histórico y ya vienen algo de su vocación. Bajo Josías le puse aquí número 2, porque es este rey Josías, ¿verdad? El papá, el gran reformador. Bajo Josías, del 540 al 509, a pesar de que
sabemos que Dios lo llamó, Dios le dio su vocación el año 627, 13 años del reinado de Josías. Tenemos muy pocos datos sobre ese período. De, ¿Qué decía Jeremías? Algunos autores dicen, pues estaba a favor de la reforma de Josías, este, pero otros dicen, bueno, pues no, es que en realidad Jeremías nunca habló bien de Josías, es el único rey del que habla bien, pero nunca fue, digamos, tan apegado a la reforma deuteronomista, que es la reforma que instauró Josías, ¿verdad? Porque en sus tiempos, recuerden, se descubrió la ley que sabemos que es la ley que está en buena parte del Deuteronomio. ¿Por qué lo sabemos? Porque insiste mucho en el descanso sabático, ¿verdad? En la expulsión de los cultos cananeos, no rendir culto a los Baales y todo eso, la ley del sábado, que son cosas en las que insiste mucho esa ley del Deuteronomio, y es lo que hizo Josías exactamente, ¿verdad? Quitó los lugares altos donde se rendía culto a los Baales y quitó las consagradas, los consagrados, etcétera. No se puede decir que Jeremías tenía exactamente el mismo pensamiento. No es, perdónenme la expresión, Jeremías no es tan obsesivo con esas leyes, ni del sabático, ni de la destrucción de los lugares altos. Traía otras preocupaciones, como es lógico. Pero podemos colocar bajo estos años primeros de Jeremías, digamos, los capítulos 1, 2 y los capítulos 30, 31. Bajo Joaquín, que es Jehoiakim o Jehoiakim, con M al final, del 609 al 598 es ¿verdad? Es el que niega tributo la primera vez. Es el que niega tributo, pero muere. Y entonces lo sucede su hijo Jehoiaquín, que nada más reina 3 meses. Y a viene Nabucodonosor y se lo lleva preso. Es muy importante que se lo lleva preso, porque después viene Nabucodonosor y mata al otro rey que después de él negó el tributo. Pero a este rey, descendiente de Josías, descendiente de David, lo tuvo preso en Babilonia. Y el libro de los reyes, el segundo libro de los reyes, termina diciendo que el rey, el hijo de Nabucodonosor, dejó en la cárcel 37 años a este rey Joaquín y después lo liberó. Bueno, sí, comía en la mesa del rey, ¿verdad? Y en cierta forma, ese pasaje al final del libro de los reyes, el final del segundo libro de los reyes, es como una esperanza es como una esperanza de que se va a restaurar la dinastía davídica, porque así termina el libro de los reyes. Lo liberó de la prisión, comía en la mesa del rey, del rey de Babilonia, que ya no era Nabucodonosor. Entonces termina como que con un cierto dejo de esperanza, porque ustedes saben que Jehoiaquín murió y ya nunca volvió a haber un rey davídico. En Israel no, ya no hubo rey davídico. De ahí hasta, ya nunca. Por eso esperaban un descendiente de David que liberara al pueblo de Israel. Y así le decían a Jesús, hijo de David, o sea, descendiente de David. Pero se acabó la dinastía davídica ahí, con Jehoiaquín, ¿verdad? Y ahora les conecto esta conferencia con la semana pasada. Algunos autores, de manera muy convincente, dicen que este Jehoiaquín es el siervo de Yahvé, del que habla el cuarto cántico del siervo. O sea, porque ¿de quién hablaba ese cántico? ¿Mm? Pues a mí me parece que lo más probable es que hablara
Podría haber hablado del mismo profeta Isaías. A otros dicen que de Jeremías, que está hablando de Jeremías, que es decir, que sería un texto posterior, porque es del segundo Isaías, posterior a Jeremías. Pero a mí personalmente digamos, la teoría que más me convence es que está hablando de Jehoiaquín, porque es un rey que sin deberla ni temerla, por los pecados del pueblo fue llevado preso. Estuvo 37 años y se puede decir que murió, que vio la muerte, eh, pero no vio la muerte, es decir, no lo mataron, no lo mataron. Estuvo preso y en ese sentido pues estuvo en calabozo, como se dice del cuarto cántico del siervo, que estuvo preso y que va a morir, pero que él en realidad llevó los pecados del pueblo, ¿sí? Porque él no, él gobernó 3 meses, fue su padre el que negó el tributo, vino Nabucodonosor y se lo llevó a la cárcel, pero él era la esperanza del pueblo. ¿Por qué? Porque era un rey y no lo mataron, estuvo preso en Babilonia y después lo liberaron. Y entonces este es el que si entrega su vida, verá la luz. Si se entrega confiado, eh, eh, ven, coincide en buena medida con lo que dice el cuarto cántico del siervo. Entonces ya se le quita a ese cántico del siervo esa idea de que está hablando de un Mesías futuro que va a morir vicariamente. Pues no, no son cosas que dice el cántico, son cosas que dicen los cristianos al aplicarle el cántico a Jesús. Bueno, ya lo relacioné con la vez pasada. Este, pero tenemos muy poco de lo de Josías, tenemos más bajo Jehoiakim, que son estos años cruciales, ¿no? Son 10 años cruciales de la vida de Israel, cuando viene la primera deportación y se llevan al rey preso, ¿verdad? Básicamente de esta época tenemos las confesiones de Jeremías, que ahorita voy a comentar muy rápidamente, y podemos recordar otros dos textos que son de esa época, porque el libro del profeta Jeremías no está así en orden cronológico, precisamente. Y luego bajo Sedecías, o sea, bajo ya al final, ¿verdad? Los últimos 11 años de la vida de Israel, tenemos más bien relatos históricos narrados en tercera persona. Son relatos muy largos, capítulo 26, 36, 45, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Todo esto son como apéndices históricos interesantísimos, ¿verdad? Si quieren leer así como El Señor de los Anillos en la época bíblica, pues es la toma de Jerusalén. Esto habla de la toma de Jerusalén por Nabucodonosor, ¿verdad? Eh, y no voy a, bueno, sí voy a adelantar la historia. Estos relatos que son, digamos, de lo último de la vida de Jeremías, relatan la caída de Jerusalén. Cuando eh, cuando el rey Sedecías consulta a Jeremías, ¿verdad? Tiene sus profetas de palacio que reciben su cheque mensual, ¿verdad? El rey Sedecías tiene sus profetas pagados, los profetas de palacio, y le dice, no, tú defiéndete, niega el tributo, que Dios va a defender a Jerusalén y a su pueblo y a su templo. Y el rey se decía, le dice, ah, sí, por cierto, les quería deber un bono la semana pasada, aquí está su bono, pero no está nada a gusto, porque sabe que son profetas que tienen que decir lo que a él le gusta escuchar. Y consulta a Jeremías en secreto. Jeremías también tiene su nombre en hebreo es Yirmiyahu, Yirmiyahu, que tiene el nombre de Yahu al final, el nombre de Yahvé. Bueno, lo consulta en secreto, le dice, oye, ¿tú qué dices? ¿Qué dice Dios? Y le dice Jeremías, mira, tú tienes que cumplir y te vas a tener que entregar al rey.
No niegues el tributo, paga tributo, de esa manera vas a seguir con vida e Israel va a seguir con vida. Si niegas tributo, Dios no va a defender. Fíjense qué mensaje tan duro. Dios no va a defender a Jerusalén. A ti te van a matar, a tu esposa la van a violar cuantos puedan antes de que se muera y a tus hijos les van a sacar los ojos delante de ti. Y eso hicieron, ¿eh? Eso le pasó a Sedecías. Porque, bueno, Sedecías estaba entre la espada y la pared. Pagar el tributo, como decía Jeremías, pues era pagar una cantidad extraordinaria de lo que producía Israel a los caldeos, que eran draconianos, eran tremendos, y tener al pueblo siempre en la pobreza. Y negar el tributo era arriesgarse al exterminio, pero era, pues, por lo menos tener al pueblo unido en contra de los caldeos. Y era lo que la gente quería, ¿verdad? No, nosotros podemos y ya ve, Dios nos va a proteger, etcétera. Entonces, el rey, el rey le creía a Jeremías, pero tenía que hacer lo que el pueblo quisiera, lo que el pueblo mandaba. Y el pueblo estaba en contra de Jeremías, lo odiaban, lo metieron al calabozo, en una cisterna ahí vacía, vacía a medias, que no tenía agua, pero tenía lodo. Lo metieron ahí preso por lo que andaba diciendo. Tenemos que pagar el tributo. Dios no va a defender el templo. Lo meten a la cisterna, ¿verdad? Y luego se presenta ante Sedecías otra vez y Sedecías le dice, a ver, ya dime qué dice Dios. Pues ya sabes lo que te dice Dios. No ha cambiado la opinión de Dios. Sí. Y Sedecías decide negar el tributo. En el capítulo 39 está narrada la destrucción de Jerusalén. Yo tengo aquí en la imagen en Minas Tirith, ahí del Señor de los Anillos. Bueno, es que las guerras, la destrucción de Jerusalén fue un sitio muy largo, de meses. La gente no tenía que comer, ¿verdad? Me- Le dicen a, se decía, saca a Jeremías de la cisterna, porque es un profeta, y de todas maneras se va a morir de hambre. Ya no hay pan, ya no hay comida, la gente se moría de hambre. Hay muchos relatos de este sitio de Jerusalén que hablan de que se comían a los niños. Papá, mamá se comían a los niños, porque los niños eran los primeros que no aguantaban y se los comían para seguir ellos con vida. Era una situación verdaderamente extrema. Las lamentaciones de Jeremías hablan sobre la destrucción de Jerusalén y dicen eso. ¿Cuántas mujeres tuvieron que cocinar a sus propios hijos? Y uno no puede más que sentarse a llorar y decir, pues qué desgracia. Pero así eran las guerras en aquel momento. Y todo se pudo haber evitado si se pagaba el tributo. Bueno, no todo. Eso se pudo haber evitado si se pagaba el tributo. Vino Nabucodonosor, sitió Jerusalén y en 586 destruyó. Es el templo de Jerusalén el que queda destruido. El templo que había hecho Salomón quedó destruido ahí ya definitivamente. Del templo de Salomón no tenemos planos, no tenemos nada, porque no se ha rescatado, fue completamente destruido por Nabucco. Pero en los capítulos 40 41 viene qué pasó con Jeremías. Entonces Nabucodonosor, el jefe del ejército de Nabucodonosor, le dijo, Jere, tú eres libre de hacer lo que quieras, nada más dime qué es lo que vas a hacer. Puedes quedarte aquí, irte a otra ciudad, irte a Egipto si quieres, irte a Babilonia, allá vas a tener protección, eh, vas a vivir bien, porque eres, digamos, de nuestro equipo. Y Jeremías decidió quedarse en Jerusalén. El jefe de la guardia de Nabucodonosor puso un gobernador, Godolías, lo puso como gobernador en Jerusalén. No era rey, pero era, digamos, el encargado del despacho para el rey de Babilonia, Godolías. Y resulta que unos tarados israelitas mataron a Godolías, ¿verdad?
le dijeron a Jeremías qué vamos a hacer y Jeremías les dijo lo que tenían que hacer, pues no le hicieron caso, mataron a Godolías y luego se llenaron de miedo porque pues, iba a venir otra vez el jefe de la guardia, si no Nabucodonosor iba a castigar a los que habían matado a Godolías y probablemente a castigar también a la ciudad. Entonces tuvieron miedo estos que habían asesinado al gobernador interino, digamos así, y huyeron a Egipto y le pidieron consejo a Jeremías. Y le dicen, vamos a hacer lo que tú nos digas, Jeremías, pero dinos qué tenemos que hacer. No vayan a Egipto, les va a ir peor en Egipto. Pues se fueron a Egipto y se llevaron a Jeremías a la fuerza, a Egipto. Eh, ¿Qué pasó, Javier, con el arca de la alianza que estaba en el templo de Salomón? Porque ya después, pues ya desapareció, ya no tenemos noticias del arca de la alianza. El templo fue reconstruido muchos siglos después por Herodes, poquito antes de Cristo, pero pues no había arca de la alianza. En el arca de la alianza estaba la ley, estaba un poco de maná, etcétera. ¿Y dónde quedó el arca de la alianza? Solamente Indiana Jones lo sabe, ¿verdad? Este, pues algunos dicen que Jeremías se la llevó a Egipto, pero de eso no dice nada el texto, ¿verdad? Jeremías fue a Egipto, ¿verdad? Y ya no sabemos nada de él. Se nos acaba la vida de Jeremías, digamos así que estos últimos capítulos son muy épicos, de la toma de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la muerte de Sedecías, sí, sí, trató de huir Sedecías, pero lo agarró Nabuco, la, eh, su esposa fue violada hasta que se murió, sus hijos se le sacaron los ojos y a él lo mataron, así decía. Se cumplió exactamente lo que Dios había predicho por boca de Jeremías. Ahora aquí tienen la historia, digamos, exterior. Esto le tocó vivir al pobre de Jeremías y su misión era, pues, predicar la rendición, ¿verdad? Muy poco popular. ¿Eh? Y entonces, esto nos explica estos textos que se han dado en llamar las confesiones de Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, que si yo les recomendaría que leyeran algo de Jeremías, bueno, esto último pues es muy épico, ¿verdad? A partir del capítulo 37 que es narración, y como ven, es historia, no son profecías, no es historia lo que le pasó, y alguien está narrando lo que le pasó a Jeremías, no es Jeremías el que está escribiendo, por eso les decía que está en tercera persona, son relatos biográficos. Pero estos 5 textos de aquí son lo que se ha llamado las confesiones de Jeremías, podrían llamarse más apropiadamente las lamentaciones de Jeremías, ¿verdad? Les voy a leer unos detalles así, algunos flachazos de esos 5 textos, porque revelan el corazón de Jeremías. O sea, revelan, les decía hace un momento, lo exterior, la historia y la predicación de Jeremías, ahora se revela en sus palabras, todo esto son palabras de él, y nos revelan sus sentimientos, sus emociones, sus afectos, sus resentimientos contra Dios, porque Dios le pidió algo que era contra su pueblo. Bueno, y aquí les tengo que decir antes, otro preámbulo, antes de entrar a eso, en el capítulo 16, en los versículos 1 a 9, se los voy a leer, ¿eh? Me dirigió la palabra Yahvé en estos términos, está hablando Jeremías. No tomes mujer ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Tómala. Jeremías, Isaías era casado. Los profetas, bueno, es que antes no, el celibato no era ninguna cosa bien vista, ni sugerida, ¿verdad? Pero Dios a Jeremías, sí, por eso es como la figura de Jesucristo.
Dios a Jeremías le dijo, no te cases ni tengas hijos. Así dice Yahvé de los hijos e hijas nacidos en este lugar, de sus madres que los dieron a luz y de sus padres que los engendraron en esta tierra. De muertes miserables morirán, sin que sean llorados ni sepultados. ¿Ven? O sea, Dios al principio lo llama de chamaco, desde que es jovencito, y luego le dice, no tengas hijos, no te cases. O sea, era un profeta solitario. Después sabemos que tenía un discípulo, Baruch, pero no se casó, no tuvo hijos, era un profeta, eh, pues sí, que Dios le pidió que se quedara solitario. Y luego, bueno, el de este 19 no se lo voy a leer, pero vamos a abordar un poco esas confesiones o lamentaciones de Jeremías. Fíjense su expresión. En 1:18 dice, entonces me descubriste, Yahvé, sus intrigas, y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero, sin saber que intrigaban contra mí. Fíjense cómo algunos dicen que Jeremías es el siervo del que habla Isaías, porque intrigaban contra él sus mismos familiares. Eso le leo del capítulo 11. Del capítulo 15 de la segunda confesión de Jeremías, dice, ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país. No les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Di, Yahvé, si no te he servido bien, intercedí ante ti por mis enemigos en tiempos de su mal y de su apuro. Eh, te haré esclavo de tus enemigos en un país, le está diciendo Jeremías al pueblo, te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces, pues ha estallado el fuego de mi ira. Este es lo que Dios le mandó decir. Tú lo sabes, Yahvé, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis perseguidores. Sí, Jeremías está sufriendo al máximo porque la gente lo detesta, la gente se burlaba, lo veían y decían, terror por doquier, se acaba el mundo, porque eso era lo que decía, lo que Jeremías predicaba. Y los chamacos se burlaban de él, le llamaban terror por doquier a Jeremías. Se presentaban tus palabras, sigue diciendo, y yo las devoraba. Tu palabra para mí era un gozo y alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, yo, Yirmiyahu, se me llamaba por tu nombre, Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Por qué ha resultado mi penar perpetuo y mi herida irremediable, remedia a la medicina? ¿Serás tú para mí un espejismo, aguas no verdaderas? De la tercera confesión en el capítulo 17, dice, cúrame, Yahvé, y sea yo curado, sálvame y sea yo salvo, pues tú eres mi alabanza. Mira que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Yahvé? Vamos, que venga Yahvé, que no le creen a Jeremías. En el capítulo 18, en la cuarta confesión, dice, estate atento a mí, Yahvé, y oye lo que dicen mis contrincantes. ¿Es que se paga mal por bien? Recuerda cuando yo me ponía en tu presencia para hablar bien de ellos, para hablar bien de toda la gente, pero la gente lo detestaba. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre, desángralos a filo de espada, queden sus mujeres sin hijos y viudas. Sí, era vengativo Jeremías, pero es que es un profeta que está solo. Dios lo manda a decir lo que no puede decir, lo que la gente detesta escuchar. Tú, Yahvé, conoces todo su plan de muerte contra mí.
lo quieren matar, o sea, la gente detestaba a Jeremías por mandato de Dios. Y luego en la última confesión es la que más me gusta. Dice, Yahvé me ha seducido y me dejé seducir. Es bello. Tú me sedujiste y yo me dejé seducir. O sea, es Dios el que sigue diciendo, me has agarrado, me has vencido. Es decir, Dios, como que Dios lo forzó, Dios lo obligó. Yo me dejé, yo quise, sí, pero tú me obligaste a hacer esto. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Cada vez que abro la boca es para clamar atropello y para gritar, me roban. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. ¿Sí? Por decir tu palabra, se burlan de mí, quieren mi muerte. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre, nombre de Dios. Pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Fíjense qué hermoso, ¿no? La experiencia de Jeremías. Yo sentía repugnancia de decir tus palabras y dije, ya no voy a hablar en nombre de Dios, pero había en mi corazón como fuego ardiente. Y yo trataba de apagarlo, pero no podía decir la palabra de Dios era la fuerza de Dios que lo inspiraba a hablar era más poderosa que él mismo. Escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier. Denúncienle, denunciemos. La gente se burla de él. Todos aquellos con quienes me saludaba estaban acechando un traspiés mío, a ver si se distrae y le podremos, tomaremos venganza de él. Oh Yahvé de los ejércitos, juez de lo justo, que escrutas las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos. Maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, y lo llenó de alegría. Sea el hombre aquel, el que anunció a mi padre mi nacimiento, semejante a las ciudades que destruyó Yahvé sin que le pesara, y escucha alaridos de mañana y gritos de ataque al mediodía como Sodoma y Gomorra. Oh, que me haya hecho morir desde el vientre, que no me haya hecho morir desde el vientre, y hubiese sido mi madre mi sepultura, con seno preñado eternamente. Me hubiera muerto en el seno de mi madre. ¿Para qué haber salido del seno, haber pena y aflicción y a consumirse en la vergüenza mis días? Si ustedes comparan esta confesión última con el capítulo 3 del libro de Job, se van a dar cuenta que el autor del capítulo 3 del libro de Job se basó en esta historia de Jeremías y probablemente algo de su historia del libro de Job se fundamenta en Jeremías. Es un autor, un profeta muy sufrido, porque Dios, perdóneme la expresión, se agandalló con Ah, Jeremías. Le exigió una misión durísima, ir contra los intereses y la voluntad del pueblo, los intereses y la voluntad del rey, sin esposa, sin hijos, y ciertamente, como les dije hace un momento, el rey de Babilonia le dijo, Jere, tú haz lo que quieras, pero Jeremías, ¿a dónde iba a ir? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Si todo lo había tenido que dejar, o a todo había tenido que renunciar, porque Dios le había pedido eso precisamente. Bueno, entonces, esto es lo que les preparé de conferencia de hoy. Al principio tenemos el marco histórico y su vocación. Se nos presenta, pues hay que reconocer un poco la historia, ¿verdad? De los reyes, por lo menos, para ubicarnos. De la primera época tenemos muy poco, de la época de Joaquín, con N, hasta la primera deportación, tenemos básicamente las confesiones y algunos otros relatos. Y ya de la última etapa, bajo Sedecías,
Tenemos muchos relatos, sobre todo biográficos, no autobiográficos. Sí hay profecías, ¿verdad? Hay bastante de profecías, pero hay muchos relatos biográficos en tercera persona que narran muchos de los acontecimientos de los hechos de Jeremías y desde luego los últimos días del reino de Judá, que esto pues es muy importante para la historia de Israel, recordar los últimos acontecimientos de la historia de Judá hasta la destrucción de Jerusalén, porque de eso van a hablar todos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? De la destrucción de Jerusalén. Y eso, ese acontecimiento se va a proyectar hasta la llamada de Abraham, Isaac, todo eso está marcado por la experiencia del destierro de Babilonia. Sí, los relatos del Éxodo saben mejor si se leen bajo la experiencia del destierro de Babilonia. Y eso le tocó a Jeremías. ¿Qué les parece? Sí, Felipe. Gracias, doctor. Excelente, Gracias. maravilloso. Oiga, nada más tengo algunas preguntas, espero que... Que no sean Porque muchas. es que sí son varias, pero bueno, voy a nada más enfocarme a dos específicamente. ¿Por qué un texto tan importante como el de Jeremías no se toma mucho en consideración en el Nuevo Testamento? Tengo entendido, por ejemplo, que Juan, Hechos de los Apóstoles, pues no los consideran, ¿no? Y otra cosa, la segunda duda, eh, ¿Baruch escribe Jeremías o no? Solamente funge como secretario. Pues la segunda es más sencilla. Baruch quiere decir bendecido, el verbo baraj es bendecir. Baruch, el bendito, discípulo de Jeremías, probablemente el único que tenía. Muchos dicen que él escribió el libro del profeta Jeremías, porque estando Jeremías preso, eso no lo leímos, no lo leí. Estando Jeremías preso, por andar predicando, el templo va a ser destruido, van a venir los caldeos, etcétera, lo meten en el calabozo y Jeremías le dicta todas sus profecías a Baruch, ¿verdad? Baruch las escribe, pero de la boca de Jeremías. Y Baruch sale y lee lo que le está diciendo, lo que le había dicho Jeremías, y lo meten ante el rey, a Baruch, y él lee una hoja y al fuego, otra hoja y al fuego, otra hoja y al fuego. El rey destruye eh, todo lo que Jeremías le había dicho. Desgraciadamente no se nos dice qué es lo que había escrito Baruch, ¿verdad? Pero ahí dice que todo lo que Jeremías andaba predicando. Y entonces Baruch regresa con Jeremías y Jeremías le vuelve a dictar todo. Entonces ya que nos queda claro que muy probablemente pues, no se trataba de exactamente la literalidad de las palabras, sino las mismas ideas, probablemente las circunstancias de de las profecías revividas. Y es posible que Jeremías haya sido el autor de todo lo que dijo Jeremías, ¿sí? No queda del todo claro, pero sí algunas partes por lo menos. Ahora, no todo el libro del profeta Jeremías, porque como vimos, hay muchas partes que están en tercera persona, o sea, que son adiciones de la biografía, de lo que pasó con Jeremías, narrado por otras personas. Eh, entonces, ya no sería todo el libro de Jeremías el que habría escrito Baruch, pero es muy posible que así sea. Que, no que el autor del libro de Jeremías sea Baruch, más bien que sea el escribano, el secretario, eh, Baruch. En cuanto a por qué Jeremías no aparece en el Nuevo Testamento, pues no sé decirte. Sí, aparece muy poco. Sí, dicen que Jesús le dicen a Herodes es,
Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Eh, pero ciertamente aparece muy poco y es un personaje muy importante. Y yo creo que eh, sí, para hablar de la pasión de Jesús, hubiera sido muy interesante recuperar la pasión de Jeremías. Pero tampoco, por ejemplo, se habla de Job, ¿no? Cuando se habla de la pasión de Jesús, y si en alguien habría que pensar, es en Job. Tal vez ahí robó cámara el cuarto cántico del siervo, ¿no? Robó cámara porque se prestaba más para dar una explicación de la muerte de Jesús y además también para añadirle o subrayar ese aspecto de sacrificio vicario. A lo mejor, mira, ahorita se me está ocurriendo, Felipe, que pues sí, a los autores del Nuevo Testamento les venía más a mano el relato del cuarto cántico del siervo que hacer una comparación general con la vida de Isaías. Es lo que se me ocurre por el momento, porque sí hay una carencia de Isaías, de Jeremías en el Nuevo Testamento. Como digo, especialmente con tus preguntas, Felipe, ya sé que no respondí, pero ya platiqué un rato. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, no es tarea, no es deber. Eh, no precisa, no precisa. Eh, la próxima semana vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel, un profeta sacerdote que escribe en el destierro, probablemente contemporáneo de Jeremías en algún momento, pero ni Jeremías habla de Ezequiel ni Ezequiel de Jeremías. Más bien, Ezequiel escribe desde el destierro. Es un profeta del destierro, del 598, del primer destierro. Fue el primero en 598 y después en 586. Ezequiel seguramente fue desterrado en el primer destierro, en 598, y desde allá escribe su libro, Ezequiel. Entonces tiene digamos, otra idiosincrasia. El libro del profeta Ezequiel no habla de la destrucción de Jerusalén, ni de este momento histórico tan importante como fue los últimos reyes de Judá, pero tiene otra importancia, Ezequiel. Ya lo platicaremos la próxima semana. Sí, Pati, Maestro, yo en alguna ocasión escuché que pues Jeremías es esta parte que tú nos acabas de narrar de cómo estar del lado del opresor, ¿no? O sea, como al estarles recomendando tienen que pagar este sus impuestos y demás. O sea, pensando ahorita por la pregunta que hizo Felipe, que tal vez no es tan considerado porque es como una especie de, digamos, del lado del el, el el opresor, opresor. ¿no? Ajá. Entonces, como que se entraría en una controversia, ¿no? Porque él no estuvo fuera, él se quedó y entonces como que no sufrió, digamos, lo que sufrieron afuera y adicional recomienda que se alineen, ¿no? Digo, tal vez. Sí, es posible que no fuera una figura tan popular en ese Ujú, sentido. Eh, es posible. Por otro lado, por ejemplo, a mí se me ocurre que sí se le pudo haber comparado con Jesús, porque Jesús, en cierta forma, también era colaboracionista con los romanos, ¿no? Es decir, el pueblo quería un libertador del imperio romano y Jesús dijo, conmigo no cuenten. ujú, O sea, pagamos el tributo, pues paga el tributo y pagas por ti, por mí.
O sea, tenía rasgos así de ese tipo Jesús y que podrían haberlo asemejado a Jeremías. Pero desde luego que es una figura Mm, non grata. Ahora, a Jesús, en realidad, sus discípulos y los primeros cristianos le dijeron, ¿cómo está eso de que tú no eres el Mesías? Tú te callas y tú eres el Mesías. Entonces Jesús es el Mesías, aunque Jesús dijo, yo no soy el Mesías, ¿no? mm, Eh, y se tuvo que transfigurar el sentido de la palabra Mesías para que se pudiera aplicar a Cristo. Sí, sí, porque la gente no, vamos, necesitaba un libertador, aunque no fuera el libertador el que se esperaba de Mesías. A lo mejor yo creo que se pudo haber explotado más la figura de Jeremías en ese sentido, ¿verdad? No vamos a interpretar a Jesús como el libertador de los romanos, como Jeremías tampoco fue el libertador de los caldeos, mm, porque trae otro mensaje más profundo, ¿no? Jeremías se predica la obediencia a Dios. Es algo que no leímos, pero eso es lo que está predicando Jeremías. La obediencia a Dios, el amor fraternal. Sí, es un profeta de Dios, pero políticamente no nos conviene rebelarnos contra los caldeos. Yo creo que mutatis mutandi pudo haberse aplicado a Jesús. Amémonos, Dios nos ama, el mensaje de Dios es amor, pero no nos conviene rebelarnos contra los romanos. Como el Bueno, mismo Pablo, ¿no? Pablo también dice hay que orar por las autoridades, o sea, es un poco como, eh, ¿para qué nos ponemos con Sansón a las patadas, claro, no? claro, sí, sí, era un poco a ti lógico, ¿no? O sea, están haciendo una comunidad religiosa, una revolución religiosa, y te vas a poner a pelear con armas y contra un imperio, pues vamos, aunque en el fondo el cristianismo es antiesclavista, por ejemplo, es antiimperialista, tiene que serlo. ¿Por qué? Porque es fraternal. Pues en ese momento del nacimiento era, digamos, abrir otro frente o sacar conclusiones demasiado apresuradas que el cristianismo sacó poco a poco, ¿no? El cristianismo es incompatible con el imperialismo y con la opresión. Son conclusiones Mm, que poco a poco se fueron dando, que estaban en germen en las palabras de Jesús, pero que fueron maduradas más tarde y que tal vez en el principio, pues sí, Pablo dice, si eres esclavo, pues gánate el reino de Dios desde tu esclavitud. Y ahorita leemos a Pablo y decimos, ay, mi querido Pablo, pues ¿cómo andas diciendo eso? Pero así lo dijo. Este, bueno, quién sabe, a lo mejor es muy criticable Pablo, ¿verdad? En ese punto, porque, por ejemplo, el Apocalipsis es un libro de resistencia civil en contra del imperio, digamos que diferente a lo que proclamaba Pablo. Pues sí, para reflexionar, Pati. Gracias, Es, maestro. al contrario. Jaime, terminamos contigo. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas Bueno, ya noches. de alguna manera, pues realmente la misión de Jesús como de Jeremías era más espiritual, llamémoslo de una manera. No respondían a los intereses y a lo que buscaba la población de aquella época, como bien lo dijo usted. O sea, en relación a Jesús, buscaban un libertador de la opresión de los romanos. Pero la misión de Jesús era básicamente que vino a implementar un nuevo, eh, pues forma de llevarse la humanidad con base al amor, ¿no? Un nuevo precepto. Entonces, por lo tanto, no es que no que entre en contradicción,
sino que realmente él tenía una misión, a lo mismo que Jeremías, básicamente más hacia la espiritualidad, y no porque estuviera a favor del opresor o de los opresores en ambos casos, sino básicamente porque ellos tenían una misión muy, muy específica, ¿sí? Entonces yo lo veo así, no lo sé, ahora sí que corríjame, pero pienso que por eso no trascendió, porque en el caso de Jesús, pues al principio, pues sí lo buscaban las personas, pero más que nada era por todo lo que él hacía, por todas las obras que él hacía, porque curaba enfermos y demás. Y es naturaleza del ser humano, si recibe un beneficio, pues entonces sí, de alguna manera sigue a la persona, pero nunca vieron la parte esencial de cuál fue el mensaje de Jesús, sino muy poca gente, que fue cuando ya a través de su muerte, resurrección, fue cuando empezó, y aparte de que ya los discípulos, de acuerdo a la religión católica, recibieron el Espíritu Santo, el conocimiento que es, se supone que cada uno tenemos esa guía a través del Espíritu Santo, ese conocimiento, ese sentido de conciencia hacia la parte espiritual, que esa parte espiritual jamás va a responder a ningún imperio, a ningún movimiento de ese tipo que es más humano, básicamente. No sé si me explico. Sí, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, terminamos con esas palabras. Recuerden que aquí no se trata de imponer un punto de vista, ni siquiera una interpretación de los textos. Yo humildemente, con mucho gusto, y preparo y expongo, y cada quien se queda con lo que le guste, con lo que le convenza, ¿verdad? Por eso todas las opiniones son bienvenidas y todas son respetadas. Nos vemos la próxima semana que vamos a hablar del profeta Ezequiel. Que la pasen muy bien, que descansen. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesor. Buenas Buenas noches a noches. Buenas todos. noches. Buenas Hasta noches. mañana. Buenas noches.